Bienvenidos sean todos ustedes a este su lugar no tan seguro llamado El Rincón de las Pesadillas. Como ya muchos sabrán, mi nombre es Jesús Hernández y seré quien esté encargado de dar lectura a todo tipo de libros de terror, de suspenso, de asesinos seriales, teorías conspiranoicas, psicología criminal, actividad paranormal y todo aquello escabroso a lo cual la mente humana tiene acceso. Bien, en esta ocasión vamos a dar lectura a la segunda parte del relato Montado en la Bala. ¿Qué fue lo que leímos el episodio pasado? Platicamos o les leí a grandes rasgos cómo es que inicia este relato, hablando de Alan Parker y cómo es o las situaciones por las cuales se ve en la necesidad de embarcarse en este viaje mediante mochilazo, se conoce coloquialmente aquí en México, o pidiendo ride o aventón, como también se dice en muchos otros lados. Entonces, así es como inicia, o bueno, el relato inicia mediante una llamada que recibe Alan Parker en el cual se le hace saber que su madre se encuentra en el hospital, que tuvo un derrame y está hospitalizada. Dentro de lo que cabe se encuentra estable, pero no deja de ser algo que le genera preocupación. A raíz de esto es que decide dejar la universidad, posponerla o bueno, faltar a sus clases unos cuantos días para dirigirse hacia el hospital que es en otra ciudad donde se encuentra, donde radica su mamá, y mediante esta travesía conoce a un par de personajes, bueno, no, para ser exactos, tres personajes peculiares. Uno es, me parece, un vendedor de seguros. Otro es un viejo que se ofrece a darle el aventón directo hasta el hospital, pero se ve imposibilitado por algún compromiso familiar. Además de que también Alan Parker decide no aceptar esta propuesta de que lo lleven hasta el hospital. Y en este inter, caminando, esperando a que pase algún otro conductor y haciendo autostop, se encuentra con un panteón, con una lápida muy peculiar en la cual él parece o cree ver una frase de su mamá, la cual decía mucho, que es: se acabó lo que se daba. Posteriormente a esto logra encontrar a esa persona que le dé ride, quien es Straub. Curiosamente, este es el propietario de la lápida donde lee esta frase que decía mucho su mamá, o que dice mucho su mamá. El relato o el episodio pasado lo terminamos precisamente en la parte en la que él se percata de que Straub es un muerto, el cual lo está llevando a su destino, o bien junto con él a la tumba. Aún no lo desciframos. Así que entonces les invito por favor a que veamos cuáles son las verdaderas intenciones de Straub y qué es lo que le depara el futuro a Alan Parker. Sin más por el momento, espero que se encuentren cómodos, acompañados de su bebida favorita y dispuestos a dejarse asustar. Vamos a iniciar, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. El Mustang avanzaba por Rice Road a 100 kilómetros por hora, en pos de sus luces largas bajo la luz de la luna bruñida. A ambos lados de la calzada, los árboles que la flanqueaban danzaban y se agitaban al viento. George Straub me sonrió mientras clavaba en mí su mirada vacía. Me soltó la mano y volvió a concentrarse en la carretera. En el instituto había leído Drácula, y en aquel momento me acudió a la memoria una frase del libro que rebotó en mi mente como una campana rota. Los muertos conducen deprisa. Que no note que lo sé. Esa frase también rebotaba en mi mente. No era mucho, pero no tenía nada más. Que no note que lo sé. Que no lo note. Me pregunté dónde estaría el anciano, a salvo con su hermano, o bien estaba metido en el ajo desde el principio. ¿Iría siguiéndonos en su viejo Dodge
encorvado sobre el volante y rascándose el paquete? ¿Estaba muerto él también? Probablemente no. Los muertos conducen deprisa, según Bram Stoker, y el anciano no había pasado de 70 por hora en ningún momento. Sentí que una carcajada enloquecida amenazaba con brotarme de la garganta y la contuve con todas mis fuerzas. Si me echaba a reír, él lo sabría. Y no debía saberlo, porque su ignorancia era mi única esperanza. «No hay nada como una boda», comentó. «Cierto», convine. «Todo el mundo debería casarse al menos 2 veces». Dije aquello apretando las manos entrelazadas, sintiendo las uñas clavárseme justo encima de los nudillos. Aunque era una sensación lejana, no podía enterarse de que lo sabía. Estábamos rodeados de bosques, iluminados tan solo por el fulgor desalmado de la luna blanca, y no podía hacerle notar que sabía que él estaba muerto. Porque no era precisamente inofensivo como un fantasma. Uno puede llegar a ver un fantasma, pero ¿qué clase de ente va en coche y lleva un autoestopista? ¿Qué clase de criatura era aquella? ¿Un zombi? ¿Un demonio necrófago? ¿Un vampiro? ¿Ninguno de los anteriores? ¡2 veces!, exclamó George Stowe con una carcajada. «Acabas de describir a toda mi familia». «Y a la mía», añadí. Hablaba con voz calmada. La voz de un autoestopista que pasaba el rato charlando despreocupado con las personas que lo llevaban en pago por el favor. «No hay nada como un funeral». «¡Boda!», me corrigió él en tono afable. A la luz del salpicadero, su rostro aparecía cerúleo, el rostro de un cadáver antes de que lo maquillen. La gorra, vuelta del revés, resultaba especialmente horrible, porque te impulsaba a preguntarte qué quedaba debajo. Había leído en alguna parte que los embalsamadores cerraban la parte superior del cráneo, sacaban el cerebro y lo sustituían por una bola de algodón tratada con productos químicos, tal vez para evitar que el rostro se desmoronara. «Boda», repetí con los labios entumecidos, e incluso conseguí lanzar una risita. «Quería decir boda». «En mi opinión, siempre decimos lo que pretendemos decir», señaló el conductor sin dejar de sonreír. Sí, Freud era del mismo parecer. Lo había leído en clase de psicología. Dudaba de que aquel tipo supiera gran cosa de Freud. No creía que muchos estudiosos de Freud llevaran camisetas de mangas recortadas y gorras vueltas del revés. Pero lo cierto era que sabía lo suficiente. Yo había dicho funeral. Por el amor de Dios. Había dicho funeral. En ese instante se me ocurrió que el tipo estaba jugando conmigo. Yo no quería que supiera que sabía que estaba muerto, y él no quería que yo supiera que él sabía que yo sabía que estaba muerto. Así que yo no podía permitir que supiera que yo sabía que él sabía que... Empecé a perder el mundo de vista. En cuestión de segundos, todo empezaría a darme vueltas y más vueltas, y me desmayaría. Cerré los ojos. En la oscuridad, tras mis párpados, la imagen luminosa de la luna permanecía, adquiriendo un matiz verdoso. «¿Te encuentras bien, tío?», me preguntó con preocupación sobrecogedora. «Sí», aseguré al tiempo que abría los ojos. Las cosas habían dejado de moverse. El dolor de las uñas clavadas en el dorso de las manos era intenso y real. Y el olor, no solo ambientador, no solo a formol, sino también a tierra. «¿Estás seguro?», insistió. «Solo estoy un poco cansado. Llevo muchas horas haciendo autostop y además a veces me mareo un poco en el coche». De repente se me ocurrió una idea brillante. «¿Sabes qué? Será mejor que me dejes aquí.
En cuanto tome un poco el aire se me pasarán las náuseas. Seguro que alguien me recogerá y... Imposible, atajó la criatura. ¿Cómo voy a dejarte aquí? Estarías horas esperando antes de que pasara alguien, y aún entonces nadie te asegura que te llevará. Tengo que cuidar de ti. ¿Qué dice aquella canción? Llévame a la iglesia a tiempo, ¿no? No pienso dejarte aquí en medio. Baja un poco la ventanilla, eso te irá bien. Sé que no huele muy bien que digamos aquí dentro. He colgado el ambientador, pero estos trastos son una mierda. Claro que algunos olores cuestan más de disimular que otros. Quise alargar la mano para bajar la ventanilla y dejar entrar un poco de aire fresco, pero los músculos del brazo no me respondían. Lo único que podía hacer era quedarme ahí, sentado, con las manos entrelazadas, clavándome las uñas en la piel. Mientras unos músculos no me respondían, los otros respondían con demasiada fuerza. ¡Qué ironía! Es como aquella historia, prosiguió. La del chaval que se compra un Cadillac casi nuevo por $650. La conoces, ¿no? Sí, mascullé con la boca muerta. No conocía la historia, pero estaba seguro de que no quería escucharla. No quería escuchar ninguna historia de labios de aquel tipo. Es muy famosa. Ante nosotros, la carretera daba saltos como en las películas antiguas en blanco y negro. Sí, muy famosa. El chaval quiere comprarse un coche y ve un Cadillac casi nuevo en el jardín de un tipo. He dicho que ya... Ya, bueno. Y en la ventanilla hay un rótulo que dice "En venta". Tenía un cigarrillo encajado detrás de la oreja. En aquel momento alargó la mano para tomarlo y con el gesto se le subió la camisa. Vi otra línea negra surcada de puntos. Cuando se inclinó hacia adelante para pulsar el botón del encendedor, la camisa volvió a su lugar. El chaval sabe que no puede permitirse un Cadillac, ni de lejos vaya, pero le pica la curiosidad. Así que se acerca al tipo y le pregunta, ¿cuánto cuesta? Y el tipo apaga la manguera, porque estaba lavando el coche, ¿sabes? Y dice, chaval, hoy es tu día de suerte, te lo llevarás por $650. El encendedor del coche saltó. Stowe lo sacó de su nido y acercó la resistencia al cigarrillo. Luego dio una calada y vi hilillos de humo colarse entre los puntos que cerraban la incisión del cuello. El chaval mira por la ventanilla del conductor y ve que el cuentakilómetros señala solo 25,000. Así que se vuelve hacia el tipo y le dice, ya, y yo que me lo creo. Y el tipo dice, ¿qué va? En serio, chaval, afloja la pasta y te lo llevas. Mira, hasta te acepto un cheque, que tienes cara de honrado. Y el chaval dice... Miré por la ventana. La verdad es que sí conocía la historia. La había oído años antes, probablemente en el instituto. En la versión que conocía, el coche era un Thunderbird en lugar de un Cadillac, pero por lo demás era igual. El chaval dice, tendré solo 17 años, pero no soy imbécil. Nadie vende un coche como este, sobre todo con tan pocos kilómetros, por 750 pavos. El tipo le dice que lo vende tan barato porque el coche huele. Imposible librarse del olor. Lo ha intentado una y otra vez, pero no hay manera. Resulta que el tipo había estado de viaje de negocios, un viaje bastante largo al menos. 2 semanas, estaba diciendo el conductor con la sonrisa de quien cuenta un chiste que le hace partirse el culo. Y cuando vuelve, se encuentra el coche en el garage y la mujer dentro, muerta, casi desde que él se fue. No sé si se suicidó, tuvo un infarto o qué, pero estaba toda hinchada y el coche olía fatal. Y ahora lo único que quiere es venderlo. Otra carcajada. Menuda historia, ¿eh? ¿Por qué no llamó a casa? Preguntó mi boca por iniciativa propia, porque mi cerebro estaba petrificado. ¿Se va 2 semanas de viaje de negocios y no llama ni una sola vez a casa para saber cómo está su mujer? Bueno, eso no viene al caso, ¿no te parece? Señaló el conductor. Lo que mola es que es una ganga de la hostia.
¿quién resistiría la tentación? A fin de cuentas, siempre puedes conducir con las putas ventanillas bajadas, ¿no? Además, no es más que una historia, pura ficción. Se me ha ocurrido por la forma en que huele este coche. Silencio. De repente pensé, está esperando a que diga algo, a que acabe con esta farsa. Y quería hacerlo. Realmente quería hacerlo, solo que... ¿Y después? ¿Qué haría él? Deslizó la yema del pulgar sobre la chapa que decía: me monté en la bala en Trill Village, Laconia. Vi que tenía tierra bajo las uñas. Ahí he estado hoy, explicó, en Trill Village. He hecho un trabajo para un tío y me ha dado un pase para todo el día. Mi novia iba a acompañarme, pero me llamó para decirme que estaba enferma. A veces lo pasa fatal con la regla. Se pone malísima. Es una putada. Pero siempre me digo que, en fin, no queda otro remedio, ¿no? Si no le viniera la regla, estaría jodido. Los dos estaríamos jodidos. Lanzó una risita desprovista de humor. Así que ha ido solo. Habría sido una pena desperdiciar el pase. ¿Has estado alguna vez en Trill Village? Sí, asentí. Una vez a los 12 años. ¿Con quién fuiste?, inquirió. No iría solo, ¿verdad? Con 12 años. Eso no se lo había dicho, ¿verdad? No estaba jugando conmigo como un gato con una lagartija. Consideré la posibilidad de abrir la puerta y saltar del coche, precipitarme a la noche e intentar protegerme la cabeza antes de estrellarme, pero sabía que él me lo impediría si lo intentaba. Además, no podía levantar los brazos. Lo único que podía hacer era seguir apretando las manos. No, repuse. Fui con mi padre. Me llevó mi padre. ¿Te montaste en la bala? Yo subí 4 veces. ¡Joder, tío! ¡Se pone boca abajo! Me miró y soltó otra de esas carcajadas ladradas. La luz de la luna nadaba en sus ojos, convirtiéndolos en círculos blancos como ojos de estatua, y entonces comprendía que estaba más que muerto. Estaba loco. ¿Te montaste, Alan? Me planté decir que se había equivocado de nombre, que me llamaba Héctor, pero ¿para qué? Estábamos llegando al final. Sí, susurré. No se veía una sola luz aparte de la luna. Los árboles pasaban como exhalaciones, como bailarines espontáneos en un picnic cristiano. La carretera desaparecía bajo el coche. Eché un vistazo al cuentakilómetros y vi que íbamos a 120. Estábamos montados en la bala, él y yo. Los muertos conducen deprisa. Sí, me monté en la bala. No, negó él. Dio otra calada al cigarro y de nuevo vi los hilillos de humo colarse por la incisión suturada de su cuello. No te montaste, y menos con tu padre. Te pusiste a hacer cola, eso sí, por horas, allí, aguantando la solana. Porque la cola de la bala siempre es larga, y ella no quería pasarse horas allí aguantando la solana. Ya entonces estaba gorda y le fastidiaba el calor. Pero tú la chinchaste todo el santo día. La chinchaste y la chinchaste y la chinchaste. Y aquí viene lo bueno, tío. Que cuando por fin te tocó, te acojonaste, ¿verdad? Guardé silencio. Tenía la lengua pegada al paladar. De repente, extendió la mano, piel amarillenta a la luz del salpicadero del Mustang, uñas mugrientas, y aferró mis manos entrelazadas. La fuerza con la que las atrapaba me abandonó al contacto, y se separaron como un nudo que se deshace con el toque de la varita mágica del prestidigitador.
Tenía la piel fría y lisa como una serpiente. ¿Verdad? Sí, admití en voz igual de baja que antes. Cuando me acerqué y vi lo alta que era, cómo se ponía boca abajo al llegar arriba y cómo gritaba la gente, me acojoné. Mi madre me dio un bofetón y no me habló durante todo el trayecto de vuelta. No llegué a montar en la bala. Al menos hasta ese momento. Pues deberías haber subido, tío. Es la mejor atracción, es la hostia. No hay nada mejor, al menos ahí. De camino a casa paré a comprar unas cervezas junto a la frontera del estado. Quería pasar por casa de mi novia y regalarle la chapa en el plan de broma. Dio un golpecito a la chapa que llevaba, bajó la ventanilla y arrojó el cigarrillo. A la noche ventosa. Solo que ya te imaginarás qué pasó. Por supuesto, pasó lo que pasa en todas las historias de fantasmas, que se estrelló con el Mustang y la policía lo encontró muerto entre los hierros retorcidos, con el cuerpo al volante y la cabeza en el asiento trasero, la gorra vuelta del revés y los ojos inánimes fijos en el techo. Y desde entonces se le ve en Rice Row, cuando hay luna llena y hace viento. Volveremos después de la publicidad. Ahora sé algo que entonces ignoraba, y es que las peores historias son las que llevas escuchando toda la vida. Esas son las auténticas pesadillas. No hay nada como un funeral, Exclamó con una carcajada. ¿no es eso lo que has dicho? Vaya desliz. No cabe duda. Desliz, patinazo y consiguiente batacazo. Déjame bajar, murmuré. Por favor. Bueno, Suspiró él, volviéndose de nuevo hacia mí. tendremos que hablar de ello, ¿no te parece? ¿Sabes quién soy, Alan? Eres un fantasma, repuse. El conductor lanzó un resoplido impaciente, y a la luz del cuentakilómetros, su boca se curvó hacia abajo. Vamos, tío, esfuérzate un poco más. El puto Casper es un fantasma. ¿Acaso floto por el aire? ¿Puedes ver a través de mí? Levantó una mano y la abrió y cerró delante de mis narices. Oí el crujillo de sus tendones sin lubricar. Intenté decir algo, no sé qué, y la verdad es que ni importa, porque no conseguí articular palabra. Ahora no me acomodo. Como podrán ver, este es el segundo episodio en el cual cambiamos el escritorio. Gracias, Iván, por el regalo, me sirve bastante, pero creo que aún me estoy adaptando a este espacio que es distinto. Intenté decir algo, no sé qué, y la verdad es que no importa. Soy un mensajero, Anunció Stop. una especie de UPS de ultratumba. ¿Te mola? De hecho, los tipos como yo aparecen a menudo, cuando se dan las circunstancias propicias. ¿Sabes lo que creo? Que a quien quiera que lleve el cotarro, Dios o quien sea, le debe ir la marcha. Siempre quieres saber si te conformarás con lo que ya tienes o si intentarás conseguir más. Pero tiene que ser el momento adecuado, y esta noche lo es. Tú aquí, solo, tu madre enferma, esperando a que alguien te lleve. Si me hubiera quedado con el viejo, nada de esto habría pasado, ¿verdad? Aventuré. ¿Verdad? Ahora percibía con toda claridad el hedor de Staub. El hedor, el olor acre a sustancias químicas y la fragancia menos penetrante y más dulzona de la carne descompuesta. Me pregunté cómo podía no haberme dado cuenta de ello antes.
¿Cómo podía haber tomado ese olor por otra cosa? Nunca se sabe, replicó Stubb. Puede que ese viejo del que hablas también estuviera muerto. Recordé la voz estridente del viejo, el chasquido de sus pantalones. No, no estaba muerto, y yo había cambiado el olor a meados de su Dodge por algo mucho peor. Pero en cualquier caso, colega, no tenemos tiempo de hablar de eso. Dentro de 8 kilómetros empezaremos a ver las primeras casas, y 3 más allá llegaremos al término municipal de Lewiston, lo cual significa que tienes que decidir ahora. ¿Decidir qué? Pregunté, aunque creía saberlo. ¿Quién se monta en la bala y quién no? ¿Tú o tu madre? De nuevo me miró con aquellos ojos ahogados en la luna. Su sonrisa se ensanchó y comprobé que le faltaban casi todos los dientes a causa del accidente. Acarició el volante. Voy a llevarme a uno de ustedes, tío, y puesto que tú estás aquí, puedes elegir. ¿Qué dices? A mis labios afloró la frase: estarás de guasa. Pero, ¿qué sentido tenía decir algo así? Por supuesto que no estaba de guasa. Hablaba muy en serio. Pensé en todos los años que Alan y Jim Parker habían estado juntos y solos contra el mundo. Muchos buenos momentos y bastantes muy malos. Rodilleras en los pantalones y estofados para cenar. Casi todos los demás críos disponían de 25 centavos a la semana para comprarse el almuerzo caliente, pero yo siempre llevaba un bocadillo de crema de cacahuate o una loncha de mortadela embutida en pan seco, como los chiquillos de aquellos absurdos cuentos de chiquillos pobres que hacen fortuna. Su trabajo en Dios sabía cuántos restaurantes y bares para mantenernos. La vez en que se tomó el día libre para hablar con el tipo de AM, vestía su mejor traje de chaqueta. Él, sentado en la mecedora de nuestra cocina, también ataviado con traje, la carpeta en el regazo y un bolígrafo gordo y reluciente en la mano. La vi contestando a las preguntas embarazosas e insultantes con una sonrisa helada en el rostro, incluso ofreciéndole más café, porque si él presentaba el informe apropiado, ella cobraría otros 50 pavos al mes. 50 míseros pavos. Tumbada en la cama en cuanto el hombre se fue, llorando, y cuando entré para sentarme junto a ella intentó sonreír y dijo que las siglas AM no significan ayuda al menor, sino astutos mamones. Me eché a reír, y ella también, porque no quedaba más remedio. Ya lo sabíamos. Cuando solo están tú y tu obesa madre fumadora contra el mundo, la risa era a menudo la única forma de sobrevivir sin perder la cabeza y dar puñetazos a la pared. Pero no solo era eso. Para la gente como nosotros, gente insignificante que se arrastraba por el mundo como un ratón de dibujos animados, reírse, a veces de los prones, era la única venganza posible. La recordaba en todos aquellos empleos, haciendo horas extras, vendándose los tobillos cuando se le hinchaban y guardando las propinas en un frasco con la etiqueta para los estudios de Alan. Igual que en esos absurdos cuentos de chiquillos pobres que hacen fortuna, repitiéndome una y otra vez que debía esforzarme mucho, que quizá otros niños podían permitirse el lujo de colgarse de la escuela, pero que yo no podía, porque por mucho que ella guardara todas las propinas hasta el día del juicio final, no sería suficiente. Mis estudios dependerían de becas y créditos de estudiante. Y tenía que estudiar, porque era la única salida para mí. Y para ella. Así pues, me había esforzado mucho, de verdad que sí, porque no era ciego. Veía lo gorda que estaba, veía cuánto fumaba, y era su único placer, su único vicio, si se quiere considerar desde esa prisma. Y sabía
que algún día nuestros papeles se invertirían y sería yo quien cuidaría de ella, con una carrera universitaria y un buen trabajo. Tal vez así pudiera hacerlo. Quería hacerlo, quería a mi madre. Tenía muy mala leche y una lengua bipedina. El día en que hicimos cola para montar en la bala y luego me acojoné, no fue la primera vez que me gritó y me dio un bofetón. Pero a pesar de todo la quería. En parte precisamente por eso. La quería cuando me pegaba tanto como cuando me besaba. ¿Lo comprenden? Yo no, pero no pasa nada. No creo posible resumir vidas ni explicar familias, y nosotros éramos una familia, la familia más pequeña, un secreto compartido. De preguntarme a alguien, habría respondido que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, y eso era precisamente lo que se me pedía en ese momento, que muriera por ella, en su lugar, a pesar de que ella ya había llegado al ecuador de su vida, o incluso más, mientras que yo apenas había emprendido la mía. ¿Qué me dices, Al? Insistió George Stowe. El tiempo apremia. No puedo decidir algo así, repuse con voz ronca mientras la luna navegaba sobre la carretera, rauda y brillante. Es injusto. Lo sé. Te aseguro que todos opinan lo mismo, comentó antes de continuar en voz más baja. Pero te diré una cosa. Si no has tomado una decisión cuando lleguemos a las primeras casas, tendré que llevarme a los dos. Frunció el entrecejo y al cabo de un instante volvió a sonreír, como si acabara de recordar que había buenas noticias, además de malas. Claro que en ese caso podrían ir juntos en el asiento trasero y hablar de los viejos tiempos. ¿A dónde? No contestó. Tal vez no lo sabía. Los árboles pasaban como tinta negra. Los faros seguían su trayecto inexorable y la carretera seguía desapareciendo. Tenía 21 años, no era virgen, pero solo había estado con una chica una vez y estaba tan borracho que apenas me acordaba. Había 1000 lugares a los que quería viajar. Los Ángeles, Tahití, tal vez Luckenbach, Texas y 1000 cosas que quería hacer. Mi madre tenía 48 años y eso era mucho, joder. La señora McCordy me había dicho lo contrario, pero la señora McCordy también era vieja. Mi madre me había tratado bien, había trabajado como una esclava y cuidado de mí, pero ¿había elegido yo su vida? ¿Había pedido nacer y exigido que ella viviera por mí y para mí? Ella tenía 48 años, yo 21. Como solía decirse, tenía toda la vida por delante. Pero, ¿era así como debía considerarse la cuestión? ¿Con qué criterios debía tomarse semejante decisión? ¿Cómo podía tomarse semejante decisión? Seguimos avanzando entre los árboles. La luna seguía brillando como un ojo reluciente y mortal. Será mejor que te des prisa, tío, urgió George Stowe. Estamos a punto de llegar a la civilización. Abrí la boca e intenté hablar, pero de mi garganta no brotó más que un suspiro. Mira, ya lo tengo, anunció de pronto, al tiempo que extendía el brazo hacia el asiento trasero. La camisa volvió a levantársele y de nuevo, la verdad es que podría habérmelo ahorrado. Vi la línea suturada en su vientre. ¿Aún tendría las entrañas en su sitio o solo un relleno empapado en productos químicos? Su mano reapareció al cabo de un instante, sosteniendo una lata de cerveza, seguramente de las que había comprado en aquella tienda de la frontera. Sé muy bien que a uno se le seca la boca en estas ocasiones, comentó. Toma. Me alargó la lata. La tomé, la abrí y bebí un largo trago. La cerveza me resbaló por la garganta fría y amarga.
No he sido capaz de volver a beber cerveza desde entonces. No me entra. Imposible. De hecho, apenas soporto ver anuncios de cerveza por la tele. Ante nosotros, en la oscuridad ventosa, brilló una luz amarilla. Date prisa, Al, que se nos acaba el tiempo. La primera casa está en la cima de esta cuesta. Si tienes algo que decirme, más te vale decírmelo ya. La luz desapareció y al cabo de un instante reapareció, acompañada de otras. Eran ventanas. Tras ellas vivían personas corrientes que hacían cosas corrientes, como mirar la tele, dar de comer al gato o tal vez masturbarse en el baño. Recordé de nuevo aquel día en Thrill Village, Jean y Alan Parker haciendo cola. Una mujer corpulenta con manchas oscuras de sudor en los sobacos del vestido de verano, y su hijo. Mi madre no había querido hacer cola. Stu estaba en lo cierto. Pero yo la había chinchado y chinchado y chinchado. También estaba en lo cierto respecto a eso. Mi madre me abofeteó, pero también hizo cola conmigo. Hizo cola conmigo muchas veces, y lo recordaba todo al dedillo. Todos los argumentos a favor y en contra. Pero no era el momento de pensar en eso. «Llévatela ella», dije en voz alta y ronca cuando el Mustang pasó junto a las luces de la primera casa. «Llévatela a ella, llévate a mi madre, no a mí». Arrojé la lata de cerveza al suelo del coche y me llevé las manos a la cara. En ese momento, Stowe me tocó. Tocó la pechera de mi camisa, buscando algo a tientas con los dedos, y de repente me asaltó con claridad meridiana la idea de que todo había sido una prueba que no había superado, por lo que Stowe me arrancaría el corazón del pecho, como un djinn de esos crueles cuentos árabes. Proferí un grito. En aquel momento, sus dedos me soltaron, como si hubiera cambiado de idea en el último momento, y alargó la mano hacia la puerta. Mi nariz y mis pulmones quedaron tan invadidos por el hedor a muerte que por un instante me convencí de que también yo había muerto. Entonces oí el chasquido de la puerta al abrirse, y una ráfaga de aire frío me azotó el rostro, disipando la pestilencia de la muerte. Dulces sueños, Al, me susurró Stowe al oído antes de propinarme un empujón. Salí despedido hacia la ventosa oscuridad de octubre con los ojos cerrados, las manos alzadas y el cuerpo preparado para el tremendo choque que me esperaba. Quizá grité, pero no lo recuerdo. El choque no llegó, y al cabo de una eternidad reparé en que ya estaba en el suelo, pues lo sentía bajo el cuerpo. Abrí los ojos y volví a cerrarlos de inmediato. La luna brillaba con luz cegadora. El destello me provocó una punzada de intenso dolor en la cabeza, pero no detrás de los ojos donde suele instalarse el dolor tras mirar una luz inesperadamente fuerte, sino justo encima de la nuca. Me di cuenta de que tenía las piernas y el trasero fríos y mojados. No me importaba. Estaba en el suelo, y eso era lo único que me importaba. Me incorporé sobre los codos y abrí de nuevo los ojos, esta vez con más cuidado. Creo que ya sabía dónde estaba, y una mirada en derredor confirmó mis sospechas. Estaba tumbado boca arriba en el pequeño cementerio en la cima de aquella cuesta de Rice Road. La luna se encontraba casi en su cenit, reluciente, pero mucho más pequeña que hacía unos instantes. La niebla se había espesado y cubría el cementerio como un manto. Algunas lápidas asomaban por encima, como islotes de piedra. Intenté levantarme, pero otra punzada de dolor me atravesó la nuca.
Me llevé la mano a ella y noté un bulto mojado y pegajoso. Al mirarme los dedos a la luz de la luna, los vi manchados de sangre que parecía negra. Al segundo intento conseguí ponerme de pie y permanecí un momento quieto, aunque algo tambaleante entre las lápidas, con la niebla hasta las rodillas. Me giré y observé la abertura en el muro de piedra, así como Rice Road al otro lado. No veía la mochila porque la bruma la ocultaba, pero sabía que estaba ahí. Si regresaba a la carretera por el surco izquierdo del sendero la encontraría. De hecho, lo más probable era que tropezara con ella. Así pues, era mi historia, bien envuelta y atada con un lazo. Me había parado a descansar en la cima de la cuesta. Había entrado en el cementerio para echar un vistazo y al apartarme de la tumba de un tal George Stowe, de un traspié, me caí y me golpeé la cabeza contra una lápida. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Carecía de experiencia suficiente para determinar el transcurso del tiempo por el cambio de posición de la luna, pero sin duda había pasado al menos una hora. Más que suficiente para tener un sueño en el que iba en coche con un muerto. ¿Qué muerto? George Stowe. Por supuesto, el nombre que había leído en la lápida justo antes de darme el porrazo. Era el típico final, ¿no? El clásico. Dios mío, qué pesadilla tan espantosa. ¿Y cuando llegara a Lewiston y descubriera que mi madre habría muerto? Nada serio, solo una corazonada. La clase de historia que uno cuenta años más tarde, hacia el final de las fiestas, y al oírla, la gente asiente pensativa y solemne. Y algún idiota con coderas de cuero en las chaquetas de tweed dice que el cielo y la tierra encierran más cosas de lo que nuestra filosofía puede llegar a imaginar siquiera. Y entonces una mierda, refunfuñé mientras la niebla empezaba a levantarse muy despacio, como el vaho en un espejo empañado. No pienso hablar de esto nunca, jamás en la vida, ni siquiera en mi lecho de muerte. Pero todo había sucedido como lo recordaba, de eso estaba seguro. George Stowe me había recogido en su Mustang, el viejo amigo de Ichabod Crane, con la cabeza suturada sobre los hombros en lugar de encajada bajo el brazo, exigiéndome que eligiera. Y yo había elegido. Enfrentado a las luces de la primera casa, había regalado la vida de mi madre sin pestañear. Quizá fuera comprensible, pero eso no aliviaba en absoluto mis sentimientos de culpabilidad. Sin embargo, nadie tenía por qué saberlo. Eso era lo bueno. Su muerte parecería natural. ¿Qué coño? Sería natural. Y así pensaba dejar las cosas. Salí del cementerio por el surco izquierdo, y cuando mi pie chocó con la mochila, la recogí y me la puse. En aquel momento, unos faros aparecieron al pie de la cuesta como si alguien les hubiera dado la entrada. Extendí el pulgar, convencido por alguna extraña razón de que era el anciano del Dodge que había salido en mi busca. Claro que sí, era el final redondo para la historia. Hablando de finales, considero que este es el momento de pausar el relato. Espero que les esté gustando. Espero que en verdad les haya arrebatado un susto de 1000 demonios. Montado en la bala, se dice que hay muchas historias urbanas en carreteras respecto a entes que se suben al pedirles ride. La verdad, no he escuchado hasta el momento de alguno que te dé ride. Si tú sabes alguna historia, si te ha pasado, si conoces a alguien que lo haya vivido, o bien si conoces algún otro relato que trate más o menos algo parecido, te agradecería me lo hicieras saber en la caja de comentarios. Muy bien, por mi parte, por esta noche, hoy es todo. Yo me despido, no sin antes desearles
agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.